con Dios. Entonces comenzamos la lectura. Allí comenzaron a acusarlo. Decían, hemos encontrado que subvierte a la nación, que prohíbe pagar tributo al César y que dice que él mismo es el Cristo, es decir, un rey. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, tú lo dices. Pilato entonces dijo a los principales sacerdotes y a la gente, yo no encuentro delito alguno en este hombre. Pero ellos seguían insistiendo, este alborota al pueblo con lo que enseña por toda Judea, desde Galilea hasta este lugar. Jesús ante Herodes, entonces, cuando Pilato escuchó esto, preguntó si él era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, se lo envió a este, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes se alegró mucho al ver a Jesús, pues hacía tiempo que deseaba verlo, ya que había oído hablar mucho acerca de él y esperaba verlo hacer alguna señal. Pero aunque Herodes le hacía muchas preguntas, Jesús no respondía nada. También estaban allí los principales sacerdotes y los escribas, los cuales lo acusaban con extremado apasionamiento. Entonces Herodes y sus soldados lo humillaron y se burlaron de él. Lo vistieron con una ropa muy lujosa, después de lo cual Herodes lo envió de vuelta a Pilato. Antes de ese día, Pilato y Herodes estaban enemistados entre sí, pero ese día se hicieron amigos. Jesús es sentenciado a muerte. Ahora, yo quisiera hacer una breve pausa y ver cómo estos dos gobernantes están tomando a Jesús como un juguete. Y hablando de cómo vemos nosotros a Jesús, ¿será que así tomas tú a Jesús como algo irrelevante? Porque ellos están tomando el caso de Jesús a la ligera. Ese es el punto. Me trajeron a Herodes se burla de él, empieza a hacer mofa de Jesús. Y hay personas así, haciendo burla de Jesús. Ahora veamos a Pilato, que es el otro gobernador romano que tiene la oportunidad de presenciar al autor y consumador de la vida frente a él. Pilato convocó a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo y les dijo, ustedes me han presentado a este hombre como un perturbador del pueblo, pero lo he interrogado delante de ustedes y no lo he hallado culpable de ninguno de los delitos de los que ustedes lo acusan. Se lo envía a Herodes y tampoco él lo ha hallado culpable. Por tanto, este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte. Voy a castigarlo y después de eso lo dejaré libre. En cada fiesta, él tenía que poner en libertad a un preso. Pero toda la multitud gritaba al unísono, ¡fuera con este! ¡Déjanos libre a Barrabás! Barrabás había sido encarcelado por un levantamiento en la ciudad y también por homicidio. Como Pilato quería soltar a Jesús, volvió a dirigirse al pueblo, pero ellos seguían gritando, ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Y solo déjenme hacer aquí una observación. Ahora veamos al pueblo, cómo el pueblo prefiere a un malhechor que a Jesús. Y cuántas personas y cuántas veces nosotros tal vez hemos hecho eso. El Señor quiere hablarnos y nosotros decimos, no, tráigame un malhechor de los que salen en las series de, mejor no digo qué aplicación, pero muchas veces Jesús quiere hablarnos y nosotros decimos, no, tráiganme al malhechor, con él quiero pasar tiempo, cuando Jesús de repente está queriendo pasar tiempo con nosotros, ¿verdad? Por tercera vez, Pilato les dijo, pues, ¿qué crimen ha cometido este? Yo no lo he hallado en él ningún delito que merezca la muerte. Voy a castigarlo y luego lo dejaré libre. Pero ellos seguían gritando e insistían que Jesús fuera crucificado. Al final, prevalecieron las voces de ellos y de los principales sacerdotes. Y entonces la sentencia de Pilato fue que se hicieran lo que ellos pedían. Hablando del poder de las palabras, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta que no hay razonamiento, simplemente que se haga la voluntad de Dios, crucifícalo. No hay forma de que haya un justo juicio para Jesús. La sentencia de Pilato fue que se hiciera lo que ellos pedían. Puso en libertad a quien habían pedido, es decir, Barrabás, que había sido encarcelado por rebelión, homicidio, y puso a Jesús a la disposición de ellos.
Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz. Esto fue lo que acabamos de leer. Y se hacía, a mí lo que me impresionó de esto fue que Jesús nunca hizo esto para dar lástima, sino que realmente estas mujeres estaban acostumbradas a ver estos eventos de crucifixión y era como parte de las famosas plañideras que se alquilaban en Guatemala, ¿verdad? Que era que cuando alguien moría ni lo conocían, pues si les pagaban bien hacían un gran evento. Entonces esto era como, de cierta manera, la gente que crucificaban era un espectáculo público. Sí. Como usted dice, ¿cuál era el rol que nosotros tomamos? ¿Será que nosotros estamos viendo así a Jesús como un espectáculo de lamento? Wow. Excelente. Continúa aquí el relato, pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si el árbol verde hace estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Lo llevaban también con él, o llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, y uno a la derecha y el otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, aún a los gobernantes se burlaban de él diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció. Y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro. Y como fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especies aromáticas, ungüentos, y descansaron en el día de reposo conforme al mandamiento. Entonces vemos aquí todo este relato del juicio injusto que Jesús sufrió y cómo las distintas personas actuaron al ver este acontecimiento. Hemos hecho algunos comentarios ahí en medio porque el relato es largo, pero también vemos cómo Jesús previene y bueno, antes de esto, la pregunta es: ¿cómo se ve usted? ¿Cuál es su papel
¿Está usted distanciado de Jesús? Y con Evelyn comentaba hace un momentito cómo las mujeres están sintiendo lástima por él. Y Jesús le dice, no, ese no es el enfoque. Piensen en ustedes. Y ahora que viene la Semana Santa, muchas veces podemos ver imágenes de Jesús y podemos distraernos del verdadero mensaje sintiendo compasión por Jesús. Y Jesús está corrigiendo aquí a las mujeres y dice, no sientan lástima por mí. Piensen en ustedes. ¿Cuál es su papel ante el mensaje que yo traje? Ese es el enfoque de la crucifixión, resurrección y ascensión. ¿Cómo me veo yo? Y ahí veo yo otros personajes como Simón de Cirene, que lo trajeron a cargar la cruz, pero después se convierte y vemos cómo hay hijos de él que son seguidores de Jesús. También está José de Arimatea, que toma sus recursos para servir a Jesús. Y también el centurión, que después de haber ejecutado a Jesús, él lo hizo porque recibió órdenes, dice, este verdaderamente era el Hijo de Dios. El asunto es, ¿cómo se ve usted en este relato? ¿Cómo se percibe? Y lo que no hemos comentado también, los dos ladrones, ¿verdad? Sí, los dos malhechores, ¿verdad? El bueno y el malo. Ajá. Bueno, la verdad que los dos eran malos, pero uno tuvo la lucidez. bendición, la lucidez de arrepentirse y pedir al Señor ayuda. Así que es emocionante este relato en el sentido de ponernos nosotros a pensar cómo nos identificamos o con quién nos identificamos en todo este relato. Evelyn, Maki, ¿con quién se identifican ustedes? No sé, creo que he pasado por todos. Sí, he pasado, creo que en algún punto de mi vida he pasado por todos, pero tal vez lo que quisiera sumar es que cuando nosotros leemos una historia, y es algo que vamos a estar hablando después en el libro, tenemos que poner atención a la historia, porque esta parte Dios la hubiera podido resumir en un par de principios. Pero la riqueza y la profundidad, y recordemos que Lucas nos habla acerca de la humanidad verdadera de Dios, ¿verdad? Y cómo esto nos conecta. O sea, Jesús, aquí vemos a un Jesús humano 100%, cómo él estaba sufriendo, cómo recibió burla, desprecio, un juicio injusto. Y creo que también todos hemos estado en esas situaciones, ¿verdad? Y creo que es lo que la historia nos da. Recordar que cada una de estas palabras no está ahí por casualidad. Cuando la volvamos a leer, mire, y afilando mi espada es importante. Necesitamos ponerle atención, porque cuando nosotros damos un principio a las personas y lo invitamos a reflexionar en la vida de Jesús, la historia nos va a dar elementos importantes para poder atraer a las personas a lo que verdaderamente vino a hacer Jesús, que es a dar su vida por nosotros. Sí, y realmente, como decía Ronnie, nosotros podríamos haber sido cualquiera de todos esos, porque un día lo amaban, otro día lo estaban gritando en una voz en común que lo crucificaran, ¿verdad? Y realmente Jesús siempre fue el mismo. Si nos ponemos a pensar, su carácter siempre fue el mismo, aún en su peor momento de dolor, porque me imagino que el dolor no fue exento del dolor. Entonces, aún en su peor momento, él siguió siendo la misma persona que cuando estaba sano y andaba haciendo milagros. Entonces, ese carácter de Jesús nos debe recordar a nosotros de que él siempre es el mismo, ayer, hoy y siempre. Y también siento que en esta época es bueno que nosotros recordemos esta lectura. Esta lectura tendría que ser como algo que nos supiéramos de memoria. No por repetirlo como loritos, sino por entender el gran sacrificio que él ha hecho por nosotros, porque tomó nuestro lugar. Literalmente nosotros merecíamos estar ahí. Entonces ahí es donde uno realmente, en esta época es donde podríamos decir en cierta forma que uno aparta para pensar y meditar en esto. ¿Y qué es lo que estás haciendo con tu vida y cuánto vale la pena ese sacrificio que Jesús hizo para cómo tú estás viviendo tu vida cada día, ¿verdad, Ricky? Sí, definitivamente. Maki, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida cada día? Yo meditaría rápidamente y hacíamos ese comentario que a veces tomamos muy en serio, ¿verdad? El malhechor bueno y el malo, ¿verdad? Y uno quiere ser un malhechor bueno, ¿verdad? Sin embargo, lo cierto es que ambos habían hecho cosas malas y uno, al final de su historia, al final de su vida, logra reflexionar y caer en cuenta, este es Dios. Y si yo me le pego a Dios, puedo entrar al reino. Y eso me ha llamado siempre la atención, porque en el último momento este hombre apela a Cristo y que logra la eternidad.
siendo breve, siendo larga la vida, lo que nos queda a nosotros es apelar a Cristo. Y yo quisiera ser ese hombre, ¿verdad? Ustedes lograr en medio de mi maldad, en medio de la maldad que todos, según Pablo en Romanos, todos hemos pecado, ¿verdad? Y todos merecíamos ser los de la cruz. Pero Cristo tomó nuestro lugar y ahora podemos apelar a Cristo y decir, ¿puedes llevarme? ¿Puedes meterme a tu reino? Y entró a último momento, Ron. Eso creo que es importante. Y ese es el gran mensaje de la cruz, el mensaje de la gracia de Dios, porque nadie se merecía la salvación. De todos los que están ahí, el único justo era Jesús. Y solo aquellos que con humildad le pidieron ayuda obtuvieron esa gracia de Dios. En este caso, este malhechor que a últimos momentos dice, hey, reconozco que he hecho cosas malas, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y esa humildad lo hace merecedor de la gracia de Dios. El otro continúa con su altivez, con su soberbia. Y muchos de los que estaban allí, unos reconocieron, como ese centurión, que dice, verdaderamente este era justo. Y la pregunta es, amigo, ante el relato de la crucifixión, o sea, la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo, ¿cómo actúas tú? ¿Cuál es tu reacción ante eso? ¿Reconoces que Jesús te ama y necesitas su gracia? ¿O eres indiferente como muchos actores acá? Eres como las mujeres que solo se compadecen, pero Jesús les dice, no, piensen en cuál es su situación. Y por otro lado pensaba que hay muchas maneras en las cuales Dios nos puede poner en contacto con Él, como Simón de Cirene, que a la fuerza lo trajeron, o José de Arimatea, que corrió el riesgo de ir a pedir el cuerpo de Jesús y poner sus recursos. Hoy oramos para que cada uno de nosotros se pueda acercar a Jesús de la mejor manera, que no seamos indiferentes ante Él, que no pensemos que la voz del pueblo es la voz de Dios, como todos están diciendo crucifícale, entonces seguramente es culpable, lo cual muchas veces podemos hacer también, sino que tengamos la humildad de reconocer en medio de este relato nuestra necesidad de recibir el sacrificio de Jesús. ¿Qué tal si oramos y le pedimos al Señor que nos dé esa sabiduría? Padre bendito, llegamos hoy delante de ti, reconociendo que muchas veces hemos sido indiferentes ante ti. Muchas veces hemos preferido a Barrabás que a ti, Señor. Pero hoy nos humillamos y te decimos, te necesitamos. Y como Simón de Cirene, que puede ser que de forma fortuita te llegó a conocer, o como ese malhechor en la cruz que a últimos momentos te reconoció. Hoy nosotros necesitamos de tu gracia, necesitamos conocerte, Jesús, y que tú seas real, verdadero en nuestra vida. Y queremos ser también como José de Arimatea, que con valentía entra y usa su influencia, usa sus recursos para proteger tu cuerpo. Danos esa gracia de poder ser seguidores tuyos y no avergonzarnos aún en el momento de la dificultad. Gracias, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Muy bien, así que vamos a hacer una breve pausa, pero no se pierda, el próximo segmento está buenísimo. Estamos meditando en este tema. La vida es muy corta, pero debe tener un impacto eterno. ¿Está teniendo tu vida un impacto eterno? Ese es nuestro tema hoy y no te lo vas a querer perder. Dios va a hablar a tu corazón. Regresamos en breve y recuerde, no se pierda, vaya con Dios. Dios nos dio el don de hablar para reflejar su verdad. Es hora de comunicar con intención para transformar y edificar con el poder de las palabras. El título de hoy es Pasar la historia. Daniel Taylor es quien nos dice lo siguiente. La Biblia comprende que los relatos no solo son centrales para la fe, sino que también son los portadores naturales de la fe de una generación a la siguiente. A las personas del Antiguo Testamento se les recuerda constantemente su historia maestra. Ellos son el pueblo al que Dios rescató y sacó de Egipto, y se les exhorta a formar sus vidas de acuerdo con ese hecho. Deben construir monumentos con las rocas junto al Jordán como recordatorio de la historia. Leer las escrituras recién descubiertas en el muro de Jerusalén mientras lo reconstruyen. Escuchar de los profetas los relatos sobre la fidelidad de Dios en el pasado y las posibilidades para el futuro. Cuando Dios los rescataba, debían contar el relato.
¿Quién es esta futura generación para la cual la historia ha sido registrada? Nos incluye, entre otros, a usted y a mí. ¿Cómo es posible que tengamos la oportunidad de conocer al Dios que nos creó? Porque alguien vivió una historia, alguien más la contó, otro la escribió y muchos decidieron repetirla, incluso al punto de estar dispuestos a morir por ella. Y así, de generación en generación, la historia del amor de Dios por su creación ha sido contada y nosotros somos los beneficiarios. Todo esto apunta a una pregunta. ¿Vamos a ser la generación que no pase la historia? Los relatos están a no más de una generación de extinción, a menos que nosotros los contemos de una forma que atraiga a las personas a hacerlos suyos. Quiero hacer una pausa ahí. Este mensaje precioso de amar a Jesús está a una generación de ser irrelevante. Si tú no la cuentas con pasión, si no la cuentas con pasión a tus hijos y a tus nietos, esto va a ser irrelevante para las futuras generaciones. Así que es una gran reflexión y nosotros tenemos que apropiarnos del relato de la Escritura y contarle a nuestros hijos, nietos y bisnietos que esto es lo más importante que les puede pasar. Evelyn. Y es exactamente esto. La Biblia es muchas cosas, pero una de las más importantes es que es un gran libro de historia fiel a la memoria. No memoria en el sentido sentimental, sino en el sentido crucial de comprender de dónde venimos y qué debemos hacer. Y la clave para la memoria es la historia. La Biblia ofrece una historia maestra y estamos invitados a hacerla personal, al convertirnos en personajes dentro de ella. Si nos unimos a esa historia, tendremos tantos derechos como responsabilidades. Una de ellas es recordar lo que Dios ha hecho y contarlo a la siguiente generación. Si quiere pruebas de que las historias nos involucran como personas íntegras, considera la historia de David, Betsabé y el profeta Natán, como se cuenta en los capítulos 11 y 12 de Segundo de Samuel. Este es un ejemplo desde dentro mismo de la Biblia de cómo las historias nos forman. Comenzamos en medio de una historia en curso. David ha abusado de su poder para acostarse con Betsabé y la ha dejado embarazada. Para cubrir su falta moral y como líder, ha llamado a su esposo para que regrese de la guerra, suponiendo que Urías dormiría con su esposa y así encubriría sus huellas. Sin embargo, David no había contado con la integridad y la lealtad de Urías. Cuando Urías rechaza las comodidades de su hogar mientras sus compañeros están en la batalla, David planea su muerte y trae a Betsabé a su casa. Esta historia es poderosa en sí misma, pero dentro de ella aparece otro relato que marcará un cambio en la vida de David y con él la nación de Israel. Dios envía al profeta Natán a contarle una historia a David. El relato es una trampa o quizá mejor, un instrumento de revelación. Natán le cuenta magistralmente, con el ritmo de un buen narrador, con ironía y aflicción, el relato diciendo así: 2 hombres vivían en un pueblo, uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas, en cambio el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos, comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para él como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó a visitar a casa del hombre rico y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Segundo de Samuel 12 del 1 al 4. El relato de Natán tiene el aire de ficción del érase una vez. David queda totalmente inmerso en el relato. Se enfurece por las acciones del hombre rico y proclama con indignación real: tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. En este momento de clímax, Natán lanza el rayo de revelación como solo un gran relato puede hacerlo. Podemos imaginarlo extendiendo su brazo y señalando a David mientras grita enfatizando cada palabra: tú eres ese hombre. Natán entonces hace explícita la conexión entre la historia que contó y la historia de David. Esta historia acerca de David y Natán demuestra que Dios no solo usa sus relatos, sino que también
muestra que los relatos tratan sobre decisiones y sus consecuencias, al igual que la vida de fe. Y solo déjeme hacer una pausa acá. ¿Cómo nos ayuda, y el ejercicio de hoy nos ayuda a considerar nuestra historia desde ojos externos? Exacto. Porque eso fue lo que hizo Natán al contar esta historia a David. Y él pronunció una sentencia que tuvo consecuencias. Pero si nosotros pudiéramos ver nuestra historia desde fuera, ¿era un hombre fiel a Dios que creyó en sus cosas? ¿O era una persona inconstante siempre? No sé, ¿qué título le podríamos poner a nuestra historia y qué título queremos que tenga la historia de nuestra vida? Continuamos entonces. La esencia de los relatos son los personajes que toman decisiones, sobre todo decisiones difíciles con resultados inciertos. En la historia de Betsabé, David toma decisiones desastrosas y estas tienen consecuencias desastrosas. Una mujer abusada, un hombre fiel asesinado, un bebé muerto y el rol del rey comprometido y, por lo tanto, la comunidad en peligro. Entre comillas o entre paréntesis, Natán le dice que debido a su pecado, Israel nunca conocerá la paz en su vida. Y todo porque David no está satisfecho con todo lo que Dios le ha dado. Quiere más, quiere algo más. Pero esta historia indica también otra cualidad del relato. Los relatos tienen el poder de cambiarnos. ¿Y de qué se trata la fe si no es sobre vidas transformadas? La falta de David y sus consecuencias se revelan por medio de un relato. Pero también es importante notar que el relato de Natán lo conduce al arrepentimiento. A David se le muestra su propia historia dentro del relato de Natán. Y a diferencia de su predecesor Saúl, él reacciona de manera apropiada y dice: he pecado contra el Señor. Esa confesión, esa salva su vida. Y aunque no lo salva a él y a Betsabé de la pérdida de su hijo, permite el posterior nacimiento de Salomón, el hijo que eventualmente continuará su linaje. Los relatos poderosos tienen este potencial de cambiarnos. No existen para matar el tiempo, sino para redimirlo. Los relatos más importantes son, en este sentido, directivos. Nos dicen que debemos ser diferentes, que debemos cambiar y a menudo nos dicen cómo deberíamos cambiar. La lógica de la historia dicta que si conocemos nuestras líneas, entonces somos responsables de decirlas. Es decir, debemos actuar. Nada mata una historia más rápido que un protagonista pasivo. Allah. Los personajes en los relatos actúan continuamente con conocimiento incompleto, incluso en los relatos de fe. Abraham salió sin saber a dónde iba. Moisés estaba seguro de que no estaba calificado para el trabajo que Dios le asignó. Envía a Aarón, dijo. Incluso Jesús suplicó en el jardín de Getsemaní por un cambio, si era posible, en el argumento de su historia. El relato, por otra parte, nos dice que hay cosas que hacer, haya dudas o no. Este tren está por salir de la estación. Suba a bordo, traiga sus dudas con usted. Hay un espacio, pero ¿debe subir o no? Para cambiar la metáfora bíblica más común, debe andar por este camino. La forma del relato es rica y profunda, lo suficientemente flexible para contener misterio y ambigüedad, paradoja e incertidumbre, y sí, incluso sus dudas. Por eso, como seres humanos, seguimos volviendo a los relatos. ¿Qué forma de escribir de este amado hermano? Se llama David Taylor y nos hace pensar en la importancia de nuestra historia. Y le voy a decir algo, amigo, amiga. Este ejercicio que le hemos planteado hoy podría tener un cambio positivo en su vida, porque nos puede hacer reflexionar cómo contaría alguien más mi historia, cómo contaría Natán mi historia. Y eso nos puede refrenar a tomar la mujer de nuestro colaborador. Eso nos puede refrenar a tomar una decisión terrible. ¿Cuántas veces yo he escuchado gente que dice, mi papá nos abandonó cuando teníamos... Y la historia de su padre se resume a eso. Él nos abandonó cuando teníamos tal edad. Y cualquier otra cosa. Tuve un tío que me marcó para mal. ¿Así quieres ser recordado? ¿O quieres ser recordado como una persona que pueda decir, yo solía usar mis palabras para herir, para destruir, pero el Señor cambió mi vida y ahora mis palabras son para bendecir a otras personas? Yo solía ser irresponsable con mis actos, pero el Señor me cambió y empecé a responsabilizarme por cada acción, porque quiero dejar un legado lindo.
David cometió este terrible pecado, pero reflexionó, dice el autor. Y creo que ese es el llamado para cada uno de nosotros. Evelyn, Maki, Ricky, Sí, ¿qué piensan? A mí lo que me impacta, lo que nos hace ver también Daniel Taylor, que es más fácil ver la historia de otras personas, ¿verdad? Es más fácil ver el pecado de los demás y opinar sobre eso que ver nuestro propio pecado. Y acá lo que hace Natán con David es precisamente eso, ¿verdad? Poner un escenario hipotético, le está enseñando algo y entonces el otro saca todo y después le dice, tú eres esa persona. Y realmente nosotros a veces lo que tanto nos molesta de los demás es como un espejo que es algo que es un pecado que nosotros tenemos adentro. Y hay que prestarle atención a eso como un semáforo, ¿verdad? Porque si me molesta tanto algo de alguien más, es porque hay algo adentro mío que está sin resolver. Excelente. Porque si me genera una furia así es porque hay algo, ¿verdad? Y yo siento que en nuestra vida tiene que ser cuando leemos la Biblia, cuando leemos libros así, en vez de pensar en fulanito, en sultanito, sultanito tiene que ver esto, sino en nosotros. Y lo que está diciendo Maki, date cuenta que las palabras que salen de la boca de David son su propia sentencia. Claro. Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Muchas veces cuando estamos hablando de otra persona, somos muy dados a emitir un juicio. Pero los únicos que nos estamos condenando somos nosotros. Porque si hemos estado o vamos a estar en una situación similar, esa sentencia se va a aplicar a nosotros, ¿verdad? Y es que a veces como que queremos ser más implacables de lo que nosotros quisiéramos hacia nosotros y reflexionamos. Yo no sé si a usted le ha pasado en alguna ocasión, usted dice, yo estoy en las mismas, pero con riesgo de verme suave, entonces me porto duro, ¿verdad? Entonces, como vive el Señor, dijo, y se estaba metiendo un gran problema. Cuando Jesús cuenta en Lucas 19 la parábola de las minas, el hombre le dice a sus siervos, cuando hay uno que no produce nada, le dice, es que yo sé que tú eres malo y agarras donde no diste. Le dice, por tu propia boca te condenas. Y eso nos pasa cada vez que nosotros no reflexionamos para bien. Podría haber frenado y haber actuado con misericordia y dicho, yo quiero misericordia. Yo estoy ahí. Wow. Y eso le hubiera producido misericordia, pero decidió, o a veces decidimos, amigo, ser implacables con tal de que nos vean mejor los demás a que nos vea con agrado Dios. Y si te das cuenta, David en su sentencia dice, muera y pague 4 tantos. Imagínate. Y Natán le dice, Dios te ha perdonado tu pecado, pero esos 4 tantos los vas a pagar. Y él sufre 4 tragedias. 2 de violencia sexual y 2 de asesinato en su familia. Sí. Es decir, la misma sentencia que David pronunció va en contra de él. Y tal vez, aquí voy a sonar un poco, me voy a salir un poquito tal vez de la línea de pensamiento normal que usamos. Yo veo a David que el juicio que hace es correcto, porque él sí detecta que hubo una mala acción en el hombre. El problema de lo que hizo fue no el juicio que emitió, sino la condena que añadió. Porque él hubiera podido decir, ese hombre lo hizo mal. Y en ese momento decir, wow, yo soy ese hombre. Claro. Pero el problema es que muchas veces nosotros muy bueno. vimos la vida desde fuera de otros y decimos, ala, ese está haciendo mal. Y efectivamente está haciendo algo mal. Pero lo que añadimos es la condena. Y la condena es lo que usted dice, pastor. La condena es lo que esa sentencia que nosotros, qué bárbaro, ¿cómo puede estar hablando así? Es un gran chismoso, se le debería quemar la lengua. Así uno. es, exacto. O sea, el juicio es correcto, esa persona sí está chismeando, pero el problema es, ¿y yo? ¿Estaré yo también chismeando? ¿Y querré yo que a mí se me achicharre la lengua, como diríamos coloquialmente, verdad? Entonces tenemos que entender, yo creo que David tenía la información, conocía a Dios. La Biblia dice que tenía el corazón conforme, el hombre que tenía el corazón conforme a Dios, David podía emitir un juicio correcto. El problema es que él no solo juzgó entre lo bueno y lo malo, sino que emitió una condena y, como dice usted, Ricky, sin misericordia. ¿Y cuántas veces nosotros somos esos? Porque Natán, interesantemente, no llega a emitir la condena. No lo llega ni siquiera a acusar, sino que llega a decirle, escucha esta historia. Y la riqueza de la reflexión, porque tal vez si hubiera entrado Natán de una vez con el principio, de una vez le hubieran, imagínense, con el rey, o sea, tremendo. Pero Y por eso es que estos relatos que estamos viendo, como este que nos ha hecho reflexionar tanto en estos breves minutos,
la Biblia está llena de estos relatos. Y es por eso que cuando nosotros la leemos, a la primera persona que nos tiene que cambiar es a nosotros. Exacto. Yo me recuerdo que cuando yo quería que fuéramos a un retiro yo iba con la intención de que fuéramos con Gary para que el Señor lo cambiara a él. Le Porque el que revelara. tenía el problema era él, no era yo, ¿verdad? Y claro, o sea, yo iba con esa idea todo y el Señor me mostró a través de ese proceso que vivía, el retiro y todo, que la que necesitaba cambiar era yo. Y muchas veces cuando nosotros tengamos nuestro tiempo con Dios, cuando leamos la Biblia, el Señor te va a mostrar lo mismo. Tal vez tú llegas con una lista de fulanita me hizo tal cosa, sultanito me hizo tal... Y el Señor a través de la lectura y a través de ese tiempo con Dios te va a mostrar, mira, la que necesita cambiar eres tú. Sí. ¿Verdad? Y yo quiero destacar que en las dos lecturas que hemos tenido está el elemento del arrepentimiento. Exacto. No importa en qué momento de tu vida tú te arrepientas, Dios te puede dar una nueva oportunidad. Para el malhechor en la cruz fue en el último momento de su vida. Increíble. Y por otro lado, para David, fue a la mitad de sus días y logró corregir muchísimas de sus acciones. Pero David se arrepiente y dice, he pecado contra el Señor. Yo sé que hay gente que quisiera relatar su vida como el malhechor en la cruz. Viví lejos de Dios y en los últimos Al 30 finalito. segundos me Muy entregué. arriesgado. No está entendiendo la vida del Señor, no está entendiendo la belleza de lo que Dios tiene para usted. Imagínense un De lo relato que te así. estás perdiendo. Usted fue un malvado, ladrón, mentiroso, borracho, drogadicto y todo. Y en los últimos 30 segundos se convirtió al Señor. Qué feo un titular así. Pero por otro lado, si nosotros hoy pudiéramos reflexionar y ser como David y decir, estoy haciendo mal. Dicen que los mejores salmos David los escribió después de esto, porque Dios tuvo misericordia de él. Y David cambió ese rumbo. Y si ustedes se dan cuenta, David después de esto fue una persona más misericordiosa que lo que era antes. Claro. Cuando va huyendo, que tristemente Absalón, su hijo, le intenta dar golpe de estado, quitarlo de allí, y eso implicaba también matarlo. Hay un tipo que yo creo que se llama Husai, que lo anda maldiciendo, y cuando David está saliendo, lo está maldiciendo. Y sus soldados le dicen, lo matamos, mira cómo se atreve. No, déjalo, o sea, David ya se convierte en una persona más misericordiosa después de haber recibido la misericordia de Dios. Y esa podría ser la historia de nuestra vida. Personas que han experimentado, saboreado el perdón del Señor, que aprenden a ser misericordiosos y aprenden a cambiar sus acciones. Y sería lindo una historia así para nuestro libro. Iba a un camino equivocado, el Señor me visitó, cambié mi rumbo y a raíz de eso me convertí en alguien que agrada al Señor, ¿verdad? Y es que el gran tema, Ronnie, es que este relato o el título del libro no solo nos afecta a nosotros, porque va a ser precioso ver un título pues, que apele, miren qué lindo, pero este título cuenta la historia de cómo afectamos a los demás. Ajá. Y entonces esperar al último momento, como ese hombre al lado de Jesús en la cruz, afectó a muchos más. Hubo generaciones lastimadas, mujeres, esposos, ¿verdad? O sea, hay tanto ahí. Y lo que no se pudo quitar, David, fueron todas las consecuencias a los suyos. Ustedes, qué doloroso. Y entonces sus hijos, sus generaciones tuvieron que escribir una historia con un título, con algo como lo que mencionaba. Sí, hombre, es que mi papá hizo esto, hombre, y nos cambió la historia en esto. Podemos apelar a la misericordia, pero ¿qué tal si apelamos a la misericordia temprano en la vida, verdad? Ese es el... Para no lastimar a más Ese es el personas. corazón del ejercicio que estamos presentando a usted en esta mañana. Si un productor quisiera hacer una película de su vida, ¿qué nombre le pondría? Y una película taquillera, ¿verdad? No tipo la que acaba de fracasar ahorita, sino una película taquillera sería lindo. En mi caso creo que el título podría ser... Iba en mal camino, pero temprano en su vida el Señor lo visitó. Y a pesar de él, Dios cumplió sus promesas. Porque qué lindo saber que hemos sido alcanzados por la misericordia del Señor. Pero, ¿cuál sería el título que le pondrían a su libro? ¿Cuál sería el título que le pondrían a mi libro, a mi película? Esa es la reflexión hoy, para que contemplemos nuestra historia desde lejos y podamos corregir si es necesario y también agradecer la misericordia del Señor
como seguramente Simón de Sirene, ¿verdad? Gracias a Dios La ese mía ya soldado cambió. me jaló a mí, ¿verdad? Sí, mi libro ya cambió el título, ¿verdad? Empecé con Sobreviviente, después, no sé, otro. Pero ahora yo diría la decisión que cambió mi vida. Ah, qué lindo. ¿Verdad? Qué lindo. Porque siento que el antes y el después de una vida con Cristo es como tan increíble. Ni sé dónde estaría hoy si no hubiera sido por esa decisión. Así que la decisión que cambió mi vida sería el título de mi libro. Y la forma en que nosotros lo transmitimos a nuestros hijos y nietos es importante. Sí. Yo agradezco a mis papás que nos contaban historias de la misericordia de Dios sobre sus vidas. Entonces, cuando yo crecí con ese temor de Dios. ¿Y sabe cuál es el temor de Dios? Temor a alejarme de Dios, porque sin Él yo soy nada. Y cuando nosotros lo transmitimos a nuestros hijos con esa importancia, nuestros hijos quieren buscar al Señor. Y por otro lado, si nosotros transmitimos una historia sin sabor a nuestros hijos de nuestra relación con Dios, hijos, vamos a ir a la iglesia. ¿Y por qué vamos? Porque hay que ir, vamos. Es un castigo. Nuestros hijos no lo van a entender. Regañándolos. Por eso es importante que nosotros transmitamos la historia con pasión. Oremos, Padre bendito, te pedimos que tú tengas misericordia de nosotros y nos permitas vivir una historia apasionante, contar una historia apasionante de lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Vamos a una breve pausa, pero en esta pausa tenemos cuidado de no perdernos. No se pierda. Vaya con Dios. Vamos entonces y dice el relato de Rachel. Comencé estas reflexiones con un relato y las terminaré con otro. Este es un relato sobre una joven llamada Rachel. La conocí cuando se unió a un grupo de estudiantes en Cuba con el que me involucré para estudiar escrituras y a Hemingway, y así escaparme de un enero en Minnesota. Eso quiere decir que en Minnesota hay Había mucho mucho frío y frío. la gente se viene al sur y él paró en Cuba, ¿verdad? Vamos a ver. Tengo delante de mí 3 fotografías del día de la boda de Rachel, tomadas no mucho después de aquel viaje a Cuba. La primera muestra a una Rachel seria, en un día solemne. Solemne en el sentido medieval de la palabra, es decir, alegre pero consciente de su importancia, como en una ocasión solemne como una boda o una coronación. En la segunda fotografía, Rachel se ríe de manera extravagante como lo hacía con frecuencia. Está de pie con su largo traje de novia, mirando a su nuevo marido y deleitándose en él y en la ocasión. Creo que Rachel podría reír así no solo porque era parte de su personalidad, sino porque tenía una historia por la cual vivir. No era solamente una creyente, era alguien profunda y apasionadamente inmersa y consciente del relato de Dios para el mundo y su parte en él. Rachel era incurablemente curiosa, inteligente, escribió excelentes poemas e hizo todo lo posible por exprimir cada gota de la vida. Cuando era niña, un maestro le pidió que se identificara o que identificara algo a lo que le tuviera miedo. Y ella escribió: tengo miedo a tener una vida mediocre. Oiga, tengo miedo a vivir una vida mediocre. Por 2, como dice. Y vivió para derrotar la mediocridad. Fue 2 veces a España y con nosotros a Cuba. Se animaba a cualquier aventura física, intelectual o espiritual. Vivía dedicada a la amistad y a la literatura y se sumergía en el estudio de la Biblia y la oración. Rachel realmente creía que era posible vivir su vida en la realidad de Dios y pensaba que debía intentarlo. Su mayor temor en la vida era perderse algo de lo que tenía para ofrecer, sobre todo omitir algo por miedo a fracasar o por ser pasiva o indiferente. Tenía toda la energía, intensidad e idealismo de la juventud. Quienes la conocían sentían que ella tenía algún tipo de sabiduría sobre las cosas eternas que los demás no teníamos y que nuestro escepticismo era, en realidad, lo ingenuo. Rachel sabía cómo ser un personaje en el relato de Dios y cómo formar sus propias acciones a partir de las de Jesús. Cuando fuimos a Cuba, les pedí a los estudiantes que llevaran pequeños regalos, cosas prácticas como aspirinas, bolígrafos o incluso barras de jabón. Estando en Santiago, un niño de unos 4 o 5 años se acercó a Rachel y en español le pidió dinero para comprar algún caramelo. Como se había propuesto estudiar español y más tarde alemán y japonés,
estaba lista para la pregunta. Se inclinó, se arrodilló para mirar al niño a los ojos y le dijo en su lengua, no tengo dinero, pero ¿te gustaría esto? Y sacó de su bolsa una brillante pelota de béisbol nueva. Viviendo en un país donde vimos a niños jugar al béisbol con una rama de árbol como bate y con una cinta enrollada como pelota, sus ojos se agrandaron. Estaba asombrado por su buena fortuna que no podía moverse. Fue un simple acto de bondad, una cualidad de un relato de una vida sana. Yo mismo he sentido la bondad de Rachel. Antes de que viajáramos a Cuba, ella estaba en una de mis clases. Si usted recuerda algo sobre la escuela, quizás sepa que los maestros a veces sentimos que nadie nos escucha, que nadie toma en serio el estudio y pensamos que tal vez, solo esta vez, debimos haber aceptado ese trabajo en publicidad después de todo. A veces eso se nota en nuestros rostros o en pequeños comentarios chicos que hacemos para defendernos. O tal vez Rachel lo vio y oyó de mí un día. Sea cual fuera la razón, un día encontré un poema manuscrito pegado en la puerta de mi oficina, sin nombre. Terminaba más o menos así. Continúe hablando, oh barba gris. Alguno de nosotros lo escuchamos. Rachel me envió este poema de una manera anónima, como un estímulo. Fue un acto de bondad. ¿Cómo supe que era ella? Lo encontré en un memorial de lectura que hicimos por Rachel en la universidad, junto a mi mejor amiga Amber, quien la ayudó a escribirlo. Mire usted, las fotografías de la boda de Rachel cumplieron una doble función. También fueron usadas en el programa de su funeral unos meses después. Rachel había ido a una fiesta de su futura cuñada, de quien hablaba emocionada porque finalmente iba a tener una hermana. Unos minutos después de irse de la fiesta, su coche fue golpeado por un camión y murió, enviada repentinamente a la eternidad. Aquella tercera fotografía de su boda la muestra dejándonos y efectivamente así fue. Es bueno que Rachel haya tenido una historia por la cual vivir, porque sin que nosotros lo supiéramos, aunque ella sí lo sabía, estaba destinada a tener una vida corta. Si Rachel hubiera esperado a encontrar un relato por el cual vivir o a tener todas las respuestas a sus preguntas, nunca habría encontrado ninguna. La vida es demasiado precaria para vivir incluso un solo día sin un relato. En otra de sus cartas desde España, Rachel citaba a Santa Teresa de Ávila, una santa de quien aprender en el corto curso de su vida, en el corto curso de mi vida. Escribió las palabras de Teresa en español y luego las tradujo ella misma. Siempre debes recordar que no tienes más que un alma. Tienes para morir una muerte. No tienes más que una breve vida. No hay nada más excepto una gloria y es eterna. Y por lo tanto, da tus manos a muchas cosas. Oh. Rachel dio sus manos a muchas cosas y nosotros también deberíamos hacerlo. Ella se sumergió en un relato, uno que le mostró cómo vivir y vivió plenamente, aunque no por mucho tiempo, tal como su creador lo quiso. Asistí al funeral de Rachel con una profunda tristeza y una gran sensación de pérdida. Mientras estaba allí, también pensé en Joe, un joven que murió de SIDA y que estaba lleno de fe y actos de fe. Joe fue despedido en su viaje al cielo con una banda de rock y una audiencia que incluía a personas que no solían ir a la iglesia. Mientras enviábamos a Rachel al cielo, pensé en Joe. Pensé en la certeza de que un día yo estaré en el ataúd al frente de la iglesia. ¿Cómo sé que Joe y Rachel fueron al cielo? ¿Cómo sé que existe ese lugar al que llamamos cielo? ¿Cómo sé que hay un Dios que nos espera a usted y a mí en el cielo? Porque mi historia me lo dice así. Otros relatos dicen que no es así, que no puede ser así. Usted es libre de escoger esos relatos. Yo escojo este. Creo que es verdad en todos los sentidos de la palabra. De lo contrario, no lo escogerá. Me alegra que esta sea mi historia. Me permite ir a los funerales de mis estudiantes, cantar y levantar mis manos al cielo con esperanza. Oh, qué tremenda reflexión la que nos ayuda a tener Daniel Taylor, y él nos está haciendo ver la brevedad de la vida.
Y miren qué lindo homenaje hizo a la vida de Rachel, con esta belleza del lenguaje, cómo relata él su historia. Y eso nos hace pensar en que nosotros, cada uno de nosotros, debería estar viviendo cada día con esa intensidad, porque nadie sabe cuánto tiempo más tiene acá. Y entonces tenemos que vivir cada día con pasión, pero sobre todo poner nuestra fe en Jesucristo. Él dice, ¿cómo sé que este muchacho que tenía SIDA, pero entregó su vida a Cristo Jesús, y Rachel están en el cielo? ¿Sabe por qué? Porque ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Jesús muere por los pecados de toda la humanidad en la cruz. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, es como firmar el acta en donde estamos de acuerdo que su sacrificio alcance para nosotros. Porque Jesús hizo provisión para que cualquier ser humano pudiera ser salvo. Pero no es una salvación universal. Solo aquellos que creen en Él y ponen su fe en Él. Y escuchaba a un comentarista decir esto. Cuando nosotros ponemos nuestra fe, es como que ahí está el decreto de amnistía de Dios. Y poner nuestra fe es ir a afirmar y decir, yo recibo esa amnistía a mi vida. Entonces, los beneficios de la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo se aplican a nosotros. Y tenemos confianza de que cuando este cuerpo ya no funcione, vamos a estar en la presencia del Señor. Y la muerte de nuestros seres queridos duele, pero tenemos la esperanza de la vida eterna en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿has puesto tu fe en Cristo Jesús? ¿Está allí tu esperanza y estás viviendo tu vida desde esa lente, con esa pasión? ¿O es acaso que estás alejado de Dios y esta vida no te hace sentido? Si es así, hoy es el día en el cual tú puedes poner tu esperanza en Cristo Jesús. ¿Qué les parece este relato de Rachel, Ricky? Es impresionante. Número uno, porque creo que es intencional en plasmar esto y asimismo honra esta vida que lo impactó, ¿verdad? Ustedes y nosotros, creo, podemos decidir cómo recordar también a las personas que han impactado nuestra vida. Y a veces debemos ser muy intencionales en recordar qué cosas vamos a contar de las personas. Así que impresionante por ese lado, como menciona Ronnie. Y por otro lado, la reflexión que nos deja es que no tenemos la vida comprada. No tenemos la vida comprada y hay que sacarle el mayor provecho. El famoso FOMO o Fear of Missing Out que se maneja es no dejo de ir a algo porque siento que me lo pierdo. Pero hay que ser estratégicos, hay que ser intencionales. ¿A qué sí voy? Porque a lo que yo voy me estoy invirtiendo. Con las personas a las que frecuento me estoy invirtiendo. Ok, ¿qué voy a hacer, verdad? Y me recordaba de Salomón en Eclesiastés 9:10, meditaba y dice, miren, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, al sepulcro, a donde vas, no hay obra, no hay trabajo, no hay ciencia, no hay sabiduría. Tenemos esta vida para honrar a Dios, ustedes, y para alcanzar a otros con esta historia. Y qué lindo reflexionar en esto, pero qué lindo tomar una acción. Hoy es un buen día, Ronnie, para tomar una acción y decidir, voy a vivir con ganas esta vida. Pues. Y es interesante porque el mensaje de la vida es corta, la podemos agarrar de diferentes maneras. Ajá. De hecho, puede ser eso, ¿verdad? La vida es corta, vívela al máximo. Claro. Tantas cosas que uno, ¿verdad? ¿verdad? Para lo demás hay una tarjeta de crédito. Es una gran trampa, es una gran mentira. Es una gran mentira porque realmente lo que el autor nos pone como título es la verdad. La vida es corta, ¿verdad? Y lo dice Santiago, es como una breve neblina que cuando el sol calienta se desaparece. Pero la vida es corta, pero tiene un impacto eterno. Ricky, mi esposo, que es fan de Gladiador, me dice las famosas palabras de Gladiador, ¿verdad? Que tu vida tenga eco en la eternidad. Esa es una paráfrasis mía, pero esa es la idea. O sea, nosotros tenemos que estar conscientes, sí, la vida es corta, pero entonces no porque sea corta la voy a usar malgastada, sino la vida es corta y tengo que estar consciente que tiene un impacto eterno y un impacto, como dice Ricky, en las personas que nos siguen. Las decisiones que tomemos hoy, las decisiones que usted tome hoy. Y hoy importa. Hoy, diría C.S. Lewis, el presente es el punto más cercano a la eternidad. Entonces, hoy, lo que nosotros decidimos hoy hace un impacto en la eternidad y en la vida de quienes nos siguen. Así es. Fíjate que cuando yo era chica, mi papá, pues, todo el tiempo nos impulsó, ¿verdad?, a no ser mediocre, a ninguno de mis 3 hermanos. Y todo el tiempo nos hablaba de no ser mediocres, ustedes están hechos para grandes cosas. Desde chico nos impulsó eso. Cuando conocí a Cristo, como que toda mi vida me impulsé a hacer cosas, quería hacer cosas grandes. Claro, cuando
cuando conozco a Cristo, ¿verdad? Todo cambia y tiene una relevancia diferente del querer hacer cosas no tan importantes para acá la tierra, sino eternas, ¿verdad? Pero cuando me enfermé de leucemia, ahí todo cambió, porque ahí fue cuando me di cuenta que de verdad el tiempo era corto y podía ser muy corto, ¿verdad? Y empecé a vivir cada día con una intensidad y un agradecimiento muy diferente. Y ahí fue cuando más cosas hice, porque no procrastiné nada. Empecé a estudiar, hice como 4 mini carreras, ¿verdad? Diplomados y empecé a vivir con otra intensidad y sobre todo para dejarle a mis hijos el legado de que puedes lograr todo lo que sueñes, ¿verdad? Y anheles de la mano de Dios. Todo es posible, ¿verdad? Hasta los sueños más tontos, pero que sean enfocados a Él. O sea, a hablar de Él, a usar ese spotlight que puede tener tu vida, pero para comunicar un mensaje, ¿verdad? Para inspirar a otros. Y realmente yo creo que en nuestra vida tenemos que tener... Es fácil decirlo cuando uno tiene... Bueno, cuando uno está enfermo y tiene leucemia y sabe que sus días pueden ser cortos. Sin embargo, yo creo que todos deberíamos vivir. Yo ahora digo, ¿por qué yo no vivía antes así, verdad? Con esa intensidad, con esas ganas de saber de que cada día cuenta, que cada día es una aventura con Dios. Cuando yo me levanto a la mañana, yo siempre le digo a Dios, bueno, ¿qué me tienes para hoy, verdad? O sea, ¿cuál es la aventura que vamos a vivir hoy? Y creo que esa tendría que ser la forma que tendríamos que cambiar y también no querer ser... no me gusta la palabra mediocres porque... pero sí tratar de tener una vida extraordinaria porque el sacrificio que hizo Jesús en la cruz es extraordinario. Así es. Y cuando nosotros entendemos esto y empezamos a vivir a la luz de la eternidad, empezamos a tener una vida apasionante. Porque si solo confiamos en esta vida, como dice la Escritura, comamos y bebamos y mañana moriremos. Es decir, sí, aprovechamos todo el placer y todo lo que este mundo nos da. Pero cuando entendemos que después de esta vida hay una vida después, hay una vida eterna y que nosotros acá escogemos dónde la vamos a pasar. Y es por eso que Jesús vino a dar su vida por nosotros. Es que uno de los mensajes de la muerte de Cristo en la cruz es no hay otra manera en la cual puedas ser salvado. Por eso, una noche antes de su crucifixión, él que ya sabe a qué se va a enfrentar, él está orando y le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, implicando, ¿habrá otra forma en la cual podamos salvar ponga hasta ahí su nombre, pongo ahí mi nombre, Ronnie? Y el silencio del Padre le dice, no hay otra forma. Por lo tanto, Jesús no se niega a ir a dar su vida para salvarnos. Es tan importante, no es irrelevante, no es que, ay, Dios es un viejito bueno que perdona todos los pecados, seguramente todos vamos a ir al cielo. No, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario nos está diciendo, es tan importante que debes ponerle atención a ese mensaje porque es en esta vida que escoges dónde vas a pasar la eternidad. Y te quisiera preguntar, amigo, ¿estás tú seguro que al acabarse tu vida vas a estar delante de Dios? ¿Estás seguro solo si has puesto tu fe en Cristo Jesús? Y si no estás seguro, debes asegurarlo hoy mismo. Decirle, Dios, yo necesito tener esa certeza de que he firmado, que he recibido los beneficios de tu muerte, resurrección y ascensión, que he puesto mi fe en ti. Entonces vas a tener la confianza de que, como dice Maki, cualquier día que Dios me llame, voy al cielo. Alguien que tenga una enfermedad crónica puede estar más consciente de eso y los que no la tenemos pensamos, me quedan muchos días y tal vez no. Es mejor estar seguros de a dónde vamos habiendo entregado nuestra vida a Cristo Jesús. Y eso es lo que creo que Jesús hace en la cruz por nosotros. Nos da la opción de tener la decisión hacia dónde queremos ir y qué vamos a hacer con esta vida. Podría ser corta para algunos tal vez tengan un poquito más de años, pero la idea es qué vamos a hacer con ella, en quién vamos a depositar nuestra fe. Y él menciona esto aquí. La verdadera historia de la fe es qué hacemos con nuestra vida. Así es. ¿Qué tal si oramos y le pedimos al Señor que nos ayude a vivir a la luz de la eternidad? Y si no has entregado tu corazón a Cristo Jesús, te invito a que hoy firmes en esa acta de amnistía que Dios te ofrece. Y dile, Señor Jesús,
yo reconozco que me he equivocado, reconozco que he tomado malas decisiones. Y como David, yo digo, he pecado contra el Señor. Perdóname y dame la oportunidad de un cambio, Jesús. Te recibo en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Y te pido que me des la oportunidad de hacer un cambio drástico en mi vida. Que a partir de hoy, cada día sea un día intenso, aprovechándolo para dejar una historia de impacto para futuras generaciones. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre oramos. Amén. 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 Y lo más importante es saber que contemplar nuestra vida desde fuera nos va a ayudar a entender cuál sería ese relato. Recuerde, la vida es corta como para tener un impacto eterno. Así que queremos pedirle a nuestros presentadores que nos ayuden a resumir qué les deja el programa hoy en el corazón, el programa de hoy. Pues me deja el sentido de urgencia, ¿verdad? De vivir la vida como que fuera nuestro último día aquí en la tierra y no dejar nada sin decir que sea amable y que construya y que sea para el Señor, ¿verdad? Y yo les diría, ciertamente la vida es breve, pero no lo veamos en negativo, veámoslo en positivo, porque tenemos un destino, una vida eterna Exacto. que nos espera y que será maravillosa si decidimos irnos en ese camino, ¿verdad? Subirnos al bus, diría el autor. Eso. Yo les dejaría con Salmo 90:12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Dios nos puede dar ese propósito para nosotros y tan solo meditamos en Él y le pedimos su dirección. Y recuerde, la vida es tan corta, así que vivámosla para tener un impacto eterno. Cuando nos encontramos con el Señor, entonces cobra esa dimensión de decir, voy a vivir cada día con intensidad, quiero vivir una historia que pueda impactar la vida de los demás. Por hoy queremos invitarlo a que usted se tome de la mano del Señor, viva esta vida corta tomado de la mano del Señor y entonces su vida va a tener un impacto eterno. Por eso le decimos, no se pierda, vaya con Dios. Esperamos que tenga un lindo día y mañana continuaremos leyendo nuestro libro El Poder de las Palabras. Dios quede con usted, vaya con Dios. Dios. Yeah. Con Dios.